La inflación está fuera de control, los precios están por las nubes, tu sueldo alcanza para menos cada mes y todos se echan la culpa. Pero, ¿qué está pasando realmente y cómo te afecta de verdad? Es una de esas cosas de las que todos hablan, pero pocos entienden en realidad. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, vamos a explicar la inflación para que hasta un niño de 5 años pueda entenderla. La mayoría de la gente encuentra cualquier charla sobre economía terriblemente aburrida, pero da forma a nuestras vidas todos los días, lo queramos o no. Tomemos la inflación como ejemplo. Durante la pandemia, el alza de precios mundial afectó a los votantes, quienes expresaron su enojo en las urnas, cambiando gobiernos de izquierda y derecha. El alza de costos causó gran frustración. De repente, todo por lo que la gente trabajó tan duro para ganar y ahorrar alcanzaba para menos. Menos bienes, menos servicios, menos de todo. No ves la inflación, pero la sientes en la tienda y la gasolinera. Y cuando tu casero pasa solo para decirte que quizá tengas que vender un riñón para pagar la renta del próximo año. Entonces, ¿qué es la inflación? Una fuerza invisible que reduce el valor de tu dinero cada año y en casos graves, incluso a diario. Ahora, cualquier indicador económico negativo es motivo de preocupación. Pero la inflación afecta a más personas que la mayoría de los problemas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque mientras que problemas económicos como el aumento del desempleo afectan mucho a unas pocas personas, la inflación afecta a todos. No importa si eres rico o pobre, si tienes trabajo o no, si estás contento con tu empleo o no, simplemente no puedes escapar de los precios más altos. Además, esto se relaciona con lo que los psicólogos llaman aversión a la pérdida, lo que significa que a la gente le molestan mucho más las pérdidas y las cosas malas que lo felices que se ponen por las ganancias y las cosas buenas. Aunque los salarios igualen o superen la inflación, la gente seguirá molestándose por cualquier alza en precios del supermercado o gasolina. Aunque el dinero extra en su bolsillo significa que pueden pagar todo igual que siempre. Aunque eso no es común para todos hoy, como veremos, la inflación hace que los consumidores se sientan impotentes. Por ejemplo, para enfrentar el desempleo, puedes esforzarte más o buscar distintas opciones para conseguir trabajo, aunque no siempre funcione. No puedes hacer nada sobre los precios altos, salvo mudarte a otro país o recurrir al crimen. Definitivamente no hagas eso. Comprender cómo y por qué ocurre la inflación puede ayudar a reducir la sensación de impotencia en esos momentos. Al menos hará que parezca menos aleatorio. Empecemos con lo básico. La inflación es el resultado de demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes y servicios. Para entenderlo realmente, tienes que pensar en el dinero como un bien también, uno que también tiene oferta y demanda. Cuando la demanda es mayor que la oferta, el valor del dinero sube y cada dólar compra más. Pero cuando hay más dinero que demanda, su valor cae. Y eso significa que necesitas más dinero para comprar los mismos bienes y servicios. A menos, claro, que de repente haya una oleada de nuevos bienes y servicios para equilibrar las cosas. Básicamente, si tú, Marcos y Priya son las únicas 3 personas en el mundo y cada uno tiene $100, todos pueden comprar las mismas cosas. Si recibes otros $100 de bono, ahora puedes comprar el doble en la única tienda de este mundo apocalíptico dirigido por robots de inteligencia artificial. Si todos reciben $100 extra, la tienda subirá los precios. En lugar de permitir que todos compren todo de inmediato, esto ocurre porque hay más dinero buscando los mismos productos, así que la tienda sube los precios. Y también porque en esta pequeña economía, probablemente todos trabajan en la misma tienda y recibieron ese dinero extra como aumento. ¿Te pagan más porque subieron los precios o subieron porque te pagan más? Es como el dilema del huevo y la gallina, pero es un ciclo que hace subir los precios. Esto ocurre porque el dinero en la mayoría de los países es una moneda fiduciaria. Eso significa que no hay nada real que lo respalde. Como el oro, tiene valor solo porque la sociedad está de acuerdo en que lo tiene. Como los diamantes o los labobús. ¿Qué provoca que la oferta de dinero crezca más rápido que la demanda? Para entenderlo, ayuda a revisar un ejemplo real. Y para entender que el gobierno en realidad quiere que exista la inflación. Comencemos con uno que la mayoría probablemente haya vivido recientemente. El enorme aumento de precios o inflación que ocurrió debido a la pandemia en 2020, que ha sido ampliamente malinterpretado. La inflación no subió tras iniciar el confinamiento. Al principio, incluso bajó. Realmente empezó a subir con la vacunación masiva que comenzó en marzo de 2021. Y no fue causada por las vacunas. Puedes quitarte el sombrero de aluminio. La inflación durante la pandemia fue como un curso intensivo de economía. Choques de oferta, aumentos de gasto, recortes de tasas. Las causas de la inflación surgieron simultáneamente.
Cuando llegó el COVID a los países de todo el mundo, muchos reaccionaron entrando temporalmente en modo de confinamiento. Eso redujo mucho la actividad empresarial. Algunas personas aprendían a trabajar remotamente por primera vez mientras lidiaban con distracciones de los niños y con Love is Blind en la tele. En segundo lugar, porque los trabajadores y negocios que dependían de la interacción en persona, desde fábricas hasta bares, simplemente no podían operar en absoluto. Las cadenas de suministro se rompieron, faltaban trabajadores y había retrasos en producción y envíos. Todo era un desastre. Pedías algo en Amazon un lunes y te llegaba hasta el próximo febrero. Siempre tenías buenas excusas cuando olvidabas comprar un regalo de cumpleaños. A esto se le llama inflación de costos. Y no afectó a todos los productos de la misma manera. Uno de los más afectados fue la energía. Llevar a todos a casa y cerrar oficinas, escuelas, otros edificios y vuelos redujo el consumo de energía en general. Un aumento en el uso de TikTok no fue suficiente para compensarlo. En abril de 2020, solo un mes después de que comenzara el confinamiento en la mayoría de los lugares, el consumo de electricidad disminuyó un 76% en todo el mundo. Al cierre del año, el consumo de energía bajó cerca de 53%. Cuando la gente salió de sus casas, la actividad se reactivó rápido. En 2021, el consumo mundial de energía creció 58%, superando los niveles anteriores a la pandemia. El problema fue que las compañías energéticas bajaron la producción por la gran caída en el uso el año anterior. Esto significa que la demanda de energía creció mucho, pero la oferta no aumentó igual. Tampoco ayudó que el transporte global ya estuviera colapsado, y para las industrias energéticas no es fácil aumentar su producción rápidamente. Después vino la invasión rusa a Ucrania, y los precios de la energía subieron mucho. En 2022 el petróleo crudo subió de $70 a $120 por barril casi de inmediato, un alza del 71%. La inestabilidad en una de las principales regiones de petróleo y gas generó preocupación por el suministro futuro. En 2021, antes de la invasión, Rusia aportaba el 14% del petróleo mundial y era el principal exportador de gas natural. Esta guerra, sumada al alza repentina en la demanda de energía, disparó los precios. ¿Pero qué causó todo lo demás? La inflación impulsada por la demanda jugó un papel importante. Para quienes no somos economistas, lo explicaremos. Muchas personas terminaron desempleadas o trabajando menos durante los confinamientos. La Oficina de Estadísticas Laborales informa que 23 millones en Estados Unidos perdieron su empleo al inicio de la pandemia. Eso significa que, al principio, la gente estaba menos dispuesta que nunca a gastar. El desempleo y la depresión causan eso. No tener vida social fuera de Zoom y nada que hacer fuera de casa aumentó mucho los ahorros de la persona promedio. La Reserva Federal calcula que los hogares estadounidenses ahorraron $23 billones entre principios de 2020 y verano de 2021. Mientras tanto, para mantener a todos a flote, especialmente a quienes habían perdido su trabajo o negocio, los gobiernos de todo el mundo aprobaron leyes para dar dinero y alivios financieros a su gente. En Estados Unidos, esto fue con la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus, una inyección de $22 billones en la economía. Se enviaron cheques y mejores beneficios de desempleo a las personas. Las empresas recibieron préstamos y subvenciones. Los inquilinos aplazaron pagos. ¿Cómo impactó esto a la economía al reabrir? La gente tenía dinero ahorrado y empezaron a volverse locos gastando todo ese dinero extra. Y mucho dinero moviéndose en la economía causa inflación, y eso es con la misma cantidad de bienes y servicios disponibles. Pero la pandemia causó un doble impacto. No solo hubo lo que se llama un choque de demanda. La gente tenía mucho dinero en efectivo en sus manos y un buen ambiente para gastarlo. En cuanto a las tasas de interés, también hubo el choque negativo de oferta que mencionamos. Así que tenían mucho más dinero y muchos menos bienes disponibles. Estamos cerca de una tormenta perfecta de causas de inflación, ya que los bancos también influyeron al bajar las tasas. La Fed y otros bancos centrales bajaron las tasas de interés casi a cero, acciones para sostener la economía en tiempos difíciles. A inicios de 2020, las tasas de interés superaban el 15%. Luego, cuando llegó la pandemia, la Fed las recortó 2 veces en 2 semanas, hasta casi cero, y las mantuvieron ahí durante los siguientes 2 años. Así que los préstamos e hipotecas eran más fáciles de obtener que en años anteriores. En enero de 2021, las tasas hipotecarias bajaron a 2.65%, su mínimo histórico. Las tasas por pagos con tarjeta de crédito bajaron mucho y los intereses de préstamos estudiantiles quedaron en cero por algunos años. Ahora había más dinero, menos bienes y pedir prestado se volvió fácil de repente. La inflación casi se descontrola.
Creemos que así se dice técnicamente. En 2021, la inflación anual fue de 7%. La inflación promedio en 2022 fue de 8%, siendo junio el mes más alto con 9.1%. Como la mayoría de los bancos centrales buscan una inflación cercana al 2%, sí hay una inflación ideal. Y luego explicaremos por qué estos números superaban las tasas ideales. No se veía un nivel así desde 1981, cuando crisis petroleras elevaron los precios. Entre 2020 y 2025, los precios en Estados Unidos subieron 25%. Más del doble del aumento de los 5 años previos a la pandemia y más del doble de lo que habían subido en los 5 años anteriores a esos. Entonces, ¿por qué los gobiernos permiten que esto suceda? ¿Por qué inyectar tanto dinero en el país cuando saben que probablemente hará que los precios suban? ¿Y por qué bajar las tasas? Desafortunadamente, cuando la economía se desacelera, esa es solo una de las pocas formas de volver a poner las cosas en marcha y mantener a flote a las familias que están luchando. La inflación es solo un efecto secundario. Cuando los gobiernos no aplican estas políticas, como ocurría cuando el dinero dependía del patrón oro, los resultados pueden ser desastrosos. La Gran Depresión ejemplifica pobreza y desempleo masivos, con una economía completamente detenida. Aunque es fácil culpar al gobierno por la inflación, suele ser un mal necesario, ya que es parte del diseño de nuestra economía. Por supuesto, ya que el gobierno tiene los medios para incentivar más actividad en el mercado, también tiene los medios para intentar reducir la inflación. Pero como sucede con todo en economía, estos métodos también tienen efectos secundarios no intencionados. El proceso utilizado para bajar los precios, o al menos evitar que se disparen tanto, puede ser financieramente doloroso. Los gobiernos combaten la inflación subiendo tasas de interés, lo que reduce el flujo de dinero. Pedir préstamos es más difícil. El gasto cae y los precios bajan. Pero cuando las tasas suben, también lo hacen los pagos de tarjetas de crédito, las hipotecas y básicamente cualquier otra cosa que implique un préstamo. Al menos baja la inflación. Así que, aunque los precios del supermercado podrían volverse más razonables, tu sueño de comprar una casa podría tener que posponerse un par de años más. Si eres millennial o generación Z, ese sueño murió al comparar tu salario y tu renta. La cosa es que tampoco quieres que la inflación baje a cero. Un poco de inflación no es malo. De hecho, es lo que mantiene la economía en marcha. No es que el gobierno sea astuto y malo, sino que es necesario en una economía de mercado. ¿Por qué? Cuando los consumidores saben que su dinero valdrá menos el próximo año, tienden a gastarlo hoy. Esto mantiene activas a las empresas y permite que el dinero circule en la economía. Así, la inflación es parte del sistema capitalista y se llama inflación incorporada. Los salarios suben. Las empresas aumentan precios para pagar a empleados, quienes luego piden más dinero para costear los productos. Mientras sea razonable, ha sido clave en las economías casi toda la historia moderna. Por eso, $1 en 1960 vale casi $11 hoy en día. En 2025, la meta es mantener los salarios subiendo tanto como, o incluso un poco más que la inflación al mismo tiempo. Lamentablemente, esto no ha pasado en la historia moderna. Mientras que el salario mínimo federal era de $1 por hora en 1960, hoy es de $7.25 por hora. Por eso tus padres pueden contarte cómo compraron su primera casa por $10,000 con el salario de un gerente de tienda, y cómo pagaron la universidad trabajando medio tiempo en una panadería, o cualquier otra situación financiera que hoy parece inalcanzable pero que ellos vivieron antes. Ahora, lo que no pasó durante la era inmediatamente posterior a la pandemia fue que los salarios aumentaran más rápido que la inflación, y por eso la gente se estaba enojando mucho. En marzo de 2021, la mayoría seguía trabajando desde casa por el distanciamiento social. Los salarios subieron 7% y la inflación fue de 2.6% respecto al año anterior. Por fin los ingresos crecían más que los precios y la gente se vacunaba masivamente. Más del 80% de las personas en riesgo habían recibido vacunas, lo que hizo que la mayoría se sintiera más cómoda socializando. Para finales de marzo, el 30% ya tenía al menos una dosis, y la cifra crecía rápido. La gente salía y los precios estaban a punto de dispararse. Así que solo un mes después, en abril de 2021, vimos que la reversión de la inflación salarial sucedió de inmediato. Los salarios subieron solo 3% respecto al año anterior, pero la inflación aumentó 4,3%. En mayo, el aumento salarial bajó a 29% y la inflación llegó al 5%. Y así siguió, con la inflación empeorando cada vez más.
mientras que los salarios de repente se estancaron. No solo era la presencia de la inflación lo que enojaba a la gente, sino que la inflación superaba por mucho el crecimiento salarial. Esta tendencia finalmente se revirtió en junio de 2023 gracias a la intensa intervención del gobierno y el aumento de las tasas de interés, así como a la corrección de las cadenas de suministro internacionales y el regreso a patrones de gasto más normales previos al COVID. Las políticas del gobierno y del Banco Central enfriaron mucho la economía. Esa es una de las razones por las que países como Estados Unidos abandonaron el patrón oro para dejar de limitar la cantidad de dinero que podía existir al valor de un trozo de metal brillante. Si no puedes cambiar la cantidad de dinero que existe en una economía, no puedes manejar los altibajos de una economía de mercado normal. Y esto causa cosas como la Gran Depresión. Esto también implica que el dinero de todos valdrá más cuanto más tiempo lo guarden. Suena bien en teoría, guardo mi sueldo bajo el colchón y compro un auto en unos años. Apúntame. Es terrible para la economía si todos esconden su dinero en vez de gastarlo. Los negocios no pueden crecer, no se crean empleos y todo el sistema se detiene. Un país que ha estado experimentando no solo una falta de inflación, sino una deflación real durante décadas es Japón. A principios de la década de 1990, el mercado de valores de Japón se desplomó y los precios de la tierra y otros activos también cayeron en picada. Por ello, empresas y ciudadanos pospusieron sus gastos. Tenía más sentido pagar las deudas, no gastar demasiado y, desafortunadamente para las empresas, tampoco invertir demasiado. Los economistas lo llamaron recesión de hoja de balance. La falta de aumentos salariales y el rápido envejecimiento poblacional también redujeron la actividad económica. Los precios siguieron cayendo, y eso resultó en un ciclo donde las empresas y los trabajadores continuaron posponiendo sus compras, asumiendo que los precios seguirían bajando, lo cual sucedió. Durante 15 años, Japón tuvo un promedio de inflación negativa del 0.3%. La deflación fue intermitente por 3 décadas. Desde 2022, las cosas cambian y la economía crece otra vez. Pero sigue siendo un ejemplo de por qué no tener inflación es malo. Así que se considera que una inflación del 2% es ideal. Hace que la gente siga gastando, mientras mantiene la inflación general por debajo del promedio. El aumento salarial, que en Estados Unidos promedia entre el 2 y el 5%, entre 2023 y 2024, los sueldos y salarios subieron 37% interanual en Estados Unidos. Demasiada inflación hace que la gente se enoje. Es frustrante esforzarse igual o más que antes y aún así sentir que puedes dar menos a tu familia. Si la inflación se va demasiado al otro extremo, se llama hiperinflación, que es cuando la inflación supera el 50% al año. Eso vuelve el dinero casi inútil. Hungría y Zimbabue son dos de los mejores o peores ejemplos históricos para entender por qué sucede esto. Tras la Segunda Guerra Mundial, la infraestructura de Hungría quedó destruida y su industria reducida a una sombra de lo que fue. Además, debía cubrir reparaciones y pagar al ejército soviético ocupante. El gobierno enfrentaba una situación difícil. Los choques de oferta por las fábricas destruidas ya habían causado grave inflación. Un gobierno suele reducir la oferta monetaria para controlar la inflación. El gobierno de Hungría inundó el sistema con dinero mediante los bancos. Aunque esto podría parecer una locura desde una perspectiva económica general, el país necesitaba alguna forma de reactivar una economía arruinada. ¿Y qué pasó? La economía repuntó y Hungría aumentó rápidamente su capacidad industrial. Para julio de 1946, la inflación llegó al 419 cuatrillones %. No hay comparación posible para entender este número. Hubo un momento en que los precios se duplicaban cada 15 horas. La gente tenía que correr a la tienda tan pronto como recibía el dinero en el bolsillo. De lo contrario, tal vez no podrían comprar pan unas horas después. Los supermercados parecían tiendas Apple en lanzamiento de iPhone. Los ahorros desaparecieron, los salarios perdieron más del 80% de su valor, las pensiones se volvieron inútiles, los acreedores fueron destruidos y la vida diaria cambió por completo. Los restaurantes tiraron los menús porque no tenía sentido poner precios. La gente llevaba carretillas llenas de efectivo al supermercado para comprar. Mucha gente abandonó por completo la moneda húngara, el penga, en ese momento. Prefirieron intercambiar bienes con amigos, vecinos y comerciantes, resultado de la hiperinflación. El valor que todos acuerdan que tiene una moneda desaparece, así que el dinero empieza a significar casi nada. El gobierno llegó a imprimir un billete de 6 trillones de pangas, es decir, 1 billón de trillones. Podrías usar dinero de Monopoly. Para entonces, Hungría ya había reconstruido su economía. Pero, ¿a qué costo? En el verano de 1946, la inflación era tan alta que el gobierno debía actuar drásticamente. Decidieron introducir una moneda completamente nueva para reemplazar la anterior
la extranjera, en lugar de la antigua, panga, que ahora valía menos que el papel higiénico. La hiperinflación en Zimbabue entre 2008 y 2009 fue tan grave que la sociedad ahora casi no usa efectivo, al menos con el dólar local. La crisis del país se debió a todos los problemas. La corrupción política provocó el robo de mucho dinero del gobierno. Las malas decisiones políticas y financieras acabaron con la productividad alimentaria en Zimbabue y pusieron a los residentes en riesgo de hambruna. Las sanciones de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea causaron el colapso bancario. Zimbabue también tuvo que financiar su campaña militar en la República Democrática del Congo. Importó alimentos para evitar muertes por hambre. La producción de alimentos en el país cayó cerca de un 60% entre 2000 y 2008. ¿Y qué hizo? Liderado por el dictador Robert Mugabe, el gobierno comenzó a imprimir dinero, mucho dinero. Ya había impreso unos 21 billones de dólares zimbabuenses para pagar préstamos del Fondo Monetario Internacional, y ahora era solo una máquina de imprimir. La inflación comenzó a salirse de control tan gravemente que el gobierno tuvo que redenominar su moneda, lo que significaba que un día Zimbabue anunció que 10.000 millones de dólares ahora en realidad eran $1. Fue un intento no solo de frenar la inflación, sino también de hacer las cuentas más fáciles. ¿Quién realmente está tratando de calcular la propina en una comida de 948 millones de dólares zimbabuenses? Como supondrás, estas medidas no ayudaron. De lo contrario, la historia sería sobre cómo la inflación casi ocurrió en Zimbabue, pero no pasó. Y todo fue maravilloso para siempre después de eso. En julio de 2008, la inflación en Zimbabue alcanzó el 231 millones%. El dólar zimbabuense llegó a una tasa de 35 cuatrillones por dólar estadounidense, por lo que desapareció del país, ya que para entonces era solo papel con diseños llamativos. Zimbabue adoptó monedas extranjeras para todo uso, y no solo una moneda extranjera. En muchos lugares se usaron dólares estadounidenses, yuanes chinos y rupias indias. El problema era que la economía de Zimbabue era mucho más débil que la moneda que estaba usando, así que producir cosas dentro de Zimbabue se volvió muy caro. Las empresas tuvieron que cambiar de estrategia e importar casi todo. Eso implicaba seguir pagando en efectivo sin recibir mucho a cambio. La nación también perdió las monedas extranjeras. Actualmente, la mayoría usa dinero móvil o tarjetas para hacer negocios. Y no solo porque es más conveniente, sino porque no hay tanto efectivo físico disponible. Esto puede no sonar tan mal. La mayoría de menores de 40 años rara vez lleva más de $20. Pero para profesionales zimbabuenses, la situación puede ser peor. Pasar la noche afuera de los bancos para ser el primero y retirar dinero de tu cuenta de ahorros. Los bancos no tienen efectivo, así que si no entras primero, no recibes nada. Tuvieron que reducir las cantidades que la gente podía retirar por día de 200.000 a solo 100. Un informe de la BBC reveló que 165 personas obtuvieron $50 cada una en una sucursal bancaria entre cientos que lo intentaron. En otras palabras, la inflación necesita existir para que una economía crezca, solo que no puede ser ni demasiado alta ni demasiado baja. Gobiernos y bancos deben hallar el punto de ricitos de oro para mantener la inflación en el nivel adecuado. Ya sabes qué es la inflación, pero ¿qué sucede si se descontrola? Mira, ¿qué pasa si colapsa la economía de Estados Unidos? Para averiguarlo, haz clic en este video.